Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Estamos viendo desde hace varias sesiones el libro segundo del Código de Derecho Canónico, El Pueblo de Dios, así se titula, que tiene 3 partes: los fieles cristianos, la jerarquía y la vida consagrada. Fundamentalmente estas 3 partes, subdivididas en otras varias. Habíamos visto la parte general de los fieles cristianos, ahora estamos viendo lo específicamente de los laicos, los derechos de los que son en el pueblo de Dios laicos por el bautismo y la confirmación. Nos habíamos quedado en el canon 225, que es un canon de tipo general, denso, en el cual nos recuerda pues los principios generales que ya nos dice el Concilio Vaticano II, que los fieles cristianos tienen la obligación de impregnar, los laicos fundamentalmente, y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. Los laicos, su función fundamental en el orden de la vocación cristiana es impregnar y perfeccionar el orden temporal con espíritu evangélico y así dar testimonio de Cristo. Pasamos ahora al canon 226, que nos habla del matrimonio. Quienes según su propia vocación viven el estado matrimonial tienen el peculiar deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y la familia. Lógicamente, si la vocación fundamental de los fieles laicos, o una de las vocaciones fundamentales, dijéramos la vocación de la mayoría de los fieles laicos, es el matrimonio, lógicamente es a través del matrimonio y de la familia con la cual edifican al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, edifican al orden temporal, edifican y de esta manera también establecen el reino y hacen que muchas gentes sean atraídas por el espíritu cristiano. El canon 226.2 es fundamental. Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarlos. Esto es una cosa correlativa, deber y derecho de educarlos, cosa que a veces es desconocida por el Estado, que el papel fundamental de los padres de familia respecto a la educación es primigenio en la familia. Es decir, el deber originario de educar a los hijos son los padres. El Estado es secundariamente solidario, subsidiario, diríamos, para esto. Aunque tiene una función rectora importante, de todas maneras debe ser una función subsidiaria y no como en México u otros tantos países, muchísimos, se vuelve el Estado el que dicta, el que monopoliza la educación y le imprime los fines a los cuales el Estado o ciertos estados persiguen. Cualquiera que sea el Estado debe, y así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son los padres los depositarios fundamentales de la educación. El Estado entra subsidiariamente con una función muy importante, ¿verdad?, para garantizar que llegue la educación a todas las gentes, pero siempre subsidiariamente, respetando el derecho de los padres respecto a la educación de los hijos. Y esto en México puede ser que hasta ahora esté comenzando a respetarse, pero nunca se ha respetado. Han sido artículos totalmente totalitarios los de la Constitución respecto a la educación. Y sigue siendo.
este monopolio de los sindicatos, este monopolio, este monstruo enorme de la educación, con tan poquitísima eficiencia, con tantísimos problemas y con realmente, yo digo que a veces, y debe considerarse, que se gasta excesivamente en la educación con frutos muy magros, muy poquitos, ¿verdad? Aquí viene la importancia de la reforma educativa. Esperamos que de verdad sea una verdadera reforma la que propone el Estado. Por tanto, corresponde a los padres cristianos, en primer lugar, procurar y educar a sus hijos cristianamente, según la doctrina enseñada por la Iglesia. Teóricamente tienen el derecho, si aún en Rusia, esto es lo que no entiende nuestro Estado mexicano, si ahora en Rusia, la atea Rusia de hace unos cuantos años, ya hay oficialmente 4 religiones que se pueden enseñar en las escuelas. Lógicamente la Iglesia Ortodoxa, que es la mayoritaria, los musulmanes y algunas otras religiones. La Iglesia Católica no, porque es muy pequeña, en número es muy pequeña, ¿verdad? Como para tener la educación pues mayoritaria, ¿verdad? Pero de todas maneras, si la exige, puede tener de alguna manera educación religiosa. Pero la Iglesia Ortodoxa, los musulmanes y algunas otras iglesias que son grandes, ¿verdad?, pueden tener y tienen educación religiosa. Esta es la diferencia con México, que no permite la educación religiosa en las escuelas. A lo mejor si se hace la reforma constitucional del artículo 24, hay alguna rendija para ello, aunque yo siempre les he dicho a los señores obispos, más de alguna ocasión, que a veces es hacerlos ilusiones, porque no tenemos ni siquiera catequistas para atender a los niños de la doctrina, muchísimo menos para atender la educación religiosa. Y no se trata de hacer una burocracia nada más en esta línea, con magros, con muy dudosos condiciones. Ya ven ustedes, por ejemplo, los colegios católicos de antes, pues los hermanos maristas o las religiosas o los hermanos lasallistas, ellos daban las clases de religión, ¿verdad? Amén de otras muchas clases. Hoy día prácticamente los colegios católicos los dirigen religiosos, pero la educación está en manos de laicos, ¿verdad? Cualificados esperamos, a veces no tanto, pero esta es la situación real de la actualidad de la educación religiosa en México. Y como que ha sido en esta línea, podemos decir, un fracaso, porque nunca ha habido desde hace muchos años esta carencia de líderes católicos. Se debe a que no ha habido una educación religiosa adecuada. De todas maneras, sigue siendo en principio función de los padres la educación, procurar la educación y exigir la educación católica cristiana de los hijos. A ver, como decía, a ver si el artículo 24 tiene alguna rendija para promover esto, aunque, como digo, son tan pocos los medios en esta línea que realmente no podemos hacernos ilusiones. El canon 227 dice que los fieles laicos tienen el derecho a que se les reconozca en los asuntos temporales aquella libertad que compete a todos los ciudadanos, desde parte de la Iglesia, ¿verdad? Que la Iglesia tiene que reconocer a los fieles laicos que en los asuntos temporales tienen la misma libertad que todos los ciudadanos. Sin embargo, un buen cristiano tiene obligación de cuidar que sus acciones estén inspiradas con espíritu evangélico, y ha de prestar atención, por lo menos con respeto, con consideración, al magisterio de la Iglesia, evitar presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Ya ven ustedes que la enseñanza de la Iglesia tiene diversos niveles. Uno es el dogma, definido solemnemente, ¿verdad? Otro es el magisterio de la Iglesia, ordinario, extraordinario. Otras muchas opiniones que pueden también en los ambientes teológicos son discutibles, ¿verdad? Por ejemplo, acaba la Iglesia el Papa, la Congregación de la Fe, sacar un documento sobre el limbo, que era una cosa discutida y sigue siendo discutida, pero no es obligatorio para la fe.
Entonces hay que saber distinguir muy bien qué cosas son opinables también dentro de la misma iglesia y cuál es nuestro propio criterio. Siempre uno debe de ser humilde. El mismo Papa, a veces como doctor privado, que ha escrito sus libros de teología, dice, bueno, pues esto no es de fe ni mucho menos. Es importante porque el Papa como persona lo ha escrito, pero no tiene una obligatoriedad, ¿verdad? La exégesis que hace el Papa de sus 3 libros maravillosos sobre Jesús, ¿verdad? Pero de todas maneras no tiene, aunque son libros muy bien hechos, escritos por un superteólogo como es el Papa, sin embargo no tienen obligatoriedad de fe. Entonces hay que saber distinguir, ver qué cosa es fundamental en la fe, qué cosa es magisterio ordinario de la iglesia, qué cosa es opiniones diversas que pueden admitirse o no según las circunstancias, y cuál es también nuestro propio criterio. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Vejez. También evita los estragos de la vejez cuando se toma regularmente. Mezcle 4 cucharadas de miel, 1 cucharada de canela y 3 tazas de agua. Hierva para hacer un té con estos ingredientes y beba 1/4 de taza 3 o 4 veces al día. Mantiene la piel fresca y suave y arresta los síntomas de la vejez. También beber este té alarga la vida y hasta una persona de 100 años podrá funcionar como alguien mucho más joven. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 8:13. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. En el canon 227, que estamos comentando, los autores de la VAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, tienen este comentario. La libertad y autonomía aquí defendida no es frente a las exigencias de la fe cristiana. Se supone que la fe cristiana, en cuanto tal, los dogmas fundamentales, pues son aceptados o no, depende de si somos católicos o no, sino vinculantes para todos, dice. La fe cristiana es vinculante para todos sus miembros, clérigos o laicos, jerarquía o el más humilde de los hombres de este mundo, que sea católico, que sea creyente, sino frente a otros sectores del pueblo de Dios, incluso de la jerarquía, ¿verdad? Esta libertad, este reconocimiento, más bien está hablando de la jerarquía, no es frente a la fe, sino frente a la jerarquía. Así es que para que todos aquellos que a veces dicen que, y uno mismo se da cuenta de que a veces los derechos de los laicos parecen muy limitados,
¿verdad?, en la teoría y en la práctica. Sin embargo, hay sus derechos incluso frente a la jerarquía, como dice aquí el canon 227. El canon 228 dice que los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad para ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos que pueden cumplir según las prescripciones del derecho. De siempre los laicos han tenido funciones dentro de la iglesia. Ya recordamos a aquel San Tarcisio, ¿verdad?, aquel niño que llevaba la comunión a los presos de la cárcel, y esto ha sucedido muchísimas veces, ¿verdad? Es decir, aquellas funciones que pueden en la actualidad ocupar los laicos, propiamente dichos, y otras que se hace por la necesidad que se tiene. Pero de todas maneras los cánones siguientes van a hablar de estas funciones a los cuales se puede llamar a los laicos, ¿verdad? Hay unos que pues lógicamente caen por su propio peso. Por ejemplo, dice: los laicos que se distingan por su ciencia, prudencia e integridad tienen capacidad para ayudar como peritos y consejeros a los pastores de la iglesia, también formando parte de consejos conforme a las normas del derecho. En la actualidad hay muchos consejos parroquiales, intraparroquiales, diocesanos, aún a nivel de la Iglesia Universal. Tenemos que el Papa tiene muchos pontificios consejos, ¿verdad? Muchos que lo orientan, por ejemplo, la ciencia, ¿verdad? Hay un consejo para las ciencias de gente, 100 o 200 gentes de todo el mundo, muy capacitados por su sabiduría, por ejemplo, en las cosas de astronomía, en las cosas del genoma humano, en las cosas de la bioética. El Papa tiene sus consejeros oficiales de la Iglesia, ¿verdad? El Pontificio Consejo de las Ciencias, el Pontificio Consejo de las Ciencias Históricas, en fin, la Iglesia no actúa ni siquiera el Santo Padre sin oír el consejo de mucha gente, ¿verdad? Sin oír la opinión no solo de los cardenales, de los obispos, de la gente más cercana a él, sino también de consejos verdaderos que le dan material para que pueda tomar las decisiones ya con respecto a la disciplina y a la fe de la Iglesia. Así es que el Papa la Iglesia tiene sus consejos, y también deben tenerla las diócesis, incluso las parroquias tienen el consejo de pastoral, el consejo de asuntos económicos y otros importantes consejos que tiene la Iglesia. Si queremos todavía, muchas veces con la gran cantidad de los fieles, pues son consejos limitados, pero de todas maneras muy importantes, ¿verdad? Como digo, el Papa siempre tiene muchos consejeros y pide el consejo, por ejemplo, en los consistorios, para ver si canoniza a los santos o no, ¿verdad? Los oye a los que asisten a ciertas reuniones que se llaman consistorios, ¿verdad? Proponen ahí y escucha si hay alguna voz que diga no es conveniente la canonización de tal siervo de Dios, de tal beato, ¿verdad? No es conveniente. El Papa escucha, ¿verdad? Y toma sus decisiones basados en las opiniones de aquellos que lo orientan en muchas cosas, ¿verdad? El Papa, lógicamente, como todo ser humano, es limitado y no puede saberlo todo, pero sí debe escuchar las voces de la experiencia, de la prudencia y de la ciencia en todas las cosas. Bien. Para que puedan, dice el canon 229, para que puedan vivir según la doctrina de la Iglesia, pueden defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que les corresponde en el apostolado, los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. El número 2, tienen derecho a adquirir el conocimiento más profundo de las ciencias sagradas que se imparten en las universidades o facultades eclesiásticas o los institutos de ciencias religiosas, asistiendo a las clases y obteniendo grados académicos. Ateniéndose a las prescripciones establecidas sobre la idoneidad necesaria, tienen también capacidad de recibir de la legítima autoridad eclesiástica mandato de enseñar las ciencias sagradas. En la Iglesia siempre, en las universidades, ha habido laicos que estudian, ¿verdad? Aquí en México tenemos la Universidad Pontificia, que tiene bastantes laicos,
¿verdad? Religiosas y religiosos y simplemente laicos que estudian las diferentes áreas que tiene cada institución, ¿verdad? Como en México, la teología, la filosofía, el derecho, inclusive el derecho civil, ¿verdad? Tiene una rama de derecho civil la Universidad Pontificia, historia eclesiástica, en fin, las diversas ramas de las ciencias eclesiásticas, el derecho, desde luego, las facultades distintas que tiene las universidades. Aquí en la Universidad Pontificia de México, de la cual yo fui profesor por muchos años, está la Facultad de Teología, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y digas todas las ramas conexas con estas facultades. Como digo, también el derecho civil es estudiado autónomamente ahí en la Universidad Pontificia de México. Qué lástima, más bien, que la Iglesia no tiene la capacidad en la actualidad de llegar a todas las gentes para proponerle estudios superiores eclesiásticos o estudios convenientes a su grado, a su nivel social, civil, a su nivel, que tuviera el mismo nivel religioso que las especialidades civiles, que las especialidades de las diversas carreras que puede tener la gente. Aquí en México realmente estamos todavía en pañales en estos ámbitos de evangelización. En primer lugar, a diferencia de otros países, por ejemplo, la mayoría de los países, aún laicos como Francia, tienen capellanes castrenses, tienen el ordinariato militar, Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién más que puede tener secretos de guerra que Estados Unidos? Sin embargo, tiene sus capellanes militares, ¿verdad? Sus obispos militares, ¿verdad? Hay un ordinariato que tiene un arzobispo y varios obispos auxiliares. Aquí de mi congregación, Monseñor Madera, que ya es jubilado, porque ya tiene más de 80 años, estuvo en el ordinariato militar muchos años, ¿verdad? Conoce perfectamente todas las bases militares de Estados Unidos, ¿verdad? Y es un hombre que llegó al grado de general. No pertenecen estrictamente al ejército, pero tienen los mismos grados cuando se jubilan. Tengo un alumno al cual yo envié al seminario y quiero mucho, el padre Raúl Sánchez, que estuvo en el ordinariato militar, ¿verdad? Ahora ya se retiró porque pues siempre la guerra, estos cargos pues siempre afectan mucho a la persona. Está un poco enfermo ya, aunque es relativamente joven, está enfermo y tuvo que retirarse con el grado de teniente coronel, ¿verdad? Pero vive ahora en México como retirado, pero siguiendo trabajando intensamente en el apostolado como cualquier sacerdote. Pero para decir que todavía en México estamos en pañales en muchos ámbitos. Por ejemplo, a pesar del esfuerzo que se ha hecho para crear el ordinariato militar desde los años 30 del siglo pasado, pues las dificultades del Estado, de la Iglesia, de las relaciones entre ambos, a veces más de la Iglesia que del Estado, a veces más del Estado que de la Iglesia, pues no ha sido posible cuajar todavía un ordinariato militar que tienen países tan laicos como Francia, ¿verdad? Y muchísimos países de América Latina, de África, ¿verdad? De Europa. Casi todos tienen un ordinariato militar, ¿verdad? Unos vicarios castrenses. Pero eso nada más por decir de esta sección de la población. Pero podemos decir de tantas otras cosas en las cuales, pues la Iglesia, por lo menos nuestra Iglesia mexicana, está muy lejos de poder, tener una serie de infraestructura que nunca hemos tenido por las dificultades históricas y que a veces en la actualidad difícilmente podemos construir. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde... La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor.
todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi voz, mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8 de la noche con 28 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. También la Iglesia puede a los laicos cualificados darles nombramientos para enseñar las ciencias sagradas, ¿verdad? Hay laicos que tienen mandamiento para, en las universidades de Roma y en las universidades pontificias de todo el mundo, que pueden enseñar teología, filosofía, derecho, ¿verdad?, en las universidades católicas. Así es que en esto no hay ningún problema. Si el sujeto es cualificado, tiene los títulos, pues entonces podrá enseñar cualquier área de las ciencias sagradas. No hay ningún problema teniendo la cualificación. Como decíamos, qué lástima que la Iglesia, por lo menos en México y en muchas partes, pues no tiene ahorita los elementos para tener los elementos cualificados para la educación católica, para una educación que todo el pueblo tendría derecho a tener, ¿verdad? A tener según su nivel social, civil, de conocimientos, según su profesión, ¿verdad? Yo digo que se le pide milagros a la Iglesia. Si debe haber un médico cuando menos por cada 500 personas. Si vemos el número de millares de escuelas que hay de profesores, más de 1 millón o 2 millones de profesores en México, pues lo mismo habría tener de número de sacerdotes, ¿verdad?
Uno para cada 500 personas ya sería muy poco para poder atender las necesidades de formación de todos los del pueblo de Dios, a una edad lógicamente convenientes. En México el número de sacerdotes es exiguo, muchos ya somos ancianos, ¿verdad? Ya no tenemos la plena capacidad de nuestras facultades para el trabajo ministerial, y por consiguiente, pues es como pedirle que un profesor enseñara a 10,000 gentes, que son las parroquias, 20,000 personas, las enseñara desde primero de primaria hasta profesional, ¿verdad? Él solito, ¿verdad? Esto que no se le puede pedir a nadie, se le exige con frecuencia al sacerdote, sabiendo que el número de ministros es exiguo en la mayor parte de la República, aún en donde hay más sacerdotes, como puede ser el centro del país, que es la única parte que tiene bastantes sacerdotes. Sin embargo, no son suficientes, ¿verdad? Yo pienso que nunca han sido suficientes, pero hoy día insuficientes totalmente, ¿verdad? Aquí lo vemos en diócesis como Tijuana, que se acaban de ordenar algunos cuantos, pero de todas maneras es muy poco con respecto a las necesidades reales, ¿verdad? No tiene mucha estructura por esto, porque no hay más cera que la que arde. Ese es el dicho mexicano, ¿verdad? Acabo de hablar con el vicario general de Monterrey, con el vicario que es mi alumno, el vicario judicial, y se ordenaron nada más 6 para Monterrey, cuando se estaban ordenando 15, ¿verdad? Más o menos, pues ha bajado al número de ordenarse 6. Son diócesis que la misma Arquidiócesis de México tiene comparativamente, aunque se ordenan 10 o 15 cada año, con respecto a su enorme densidad de población, pues no tiene la capacidad, a veces nada más para llenar los huecos de los que se mueren, de los que quedan impedidos o de los que defeccionan. Esta es la realidad, ¿verdad?, de las cosas. El Canon 230 también dice que los laicos pueden ser llamados a otros ministerios más específicamente como clericales. Por ejemplo, se puede instituir a lectores y acólitos para ayudar las misas, sin que eso signifique que es decir, no nada más lectores o acólitos nombrados ad casum o que hacen el oficio, llamemos así, líricamente, sino con una formación se les puede instituir, no es una ordenación, pero es una institución de lectores y acólitos sin tener por estos servicios que ser sustentados por la Iglesia. Son servicios que se prestan libremente. También pueden desempeñar algunas funciones litúrgicas que siempre han sido de laicos, como ser cantores, ¿verdad? Casi todos los cantores de las iglesias son laicos. En las iglesias orientales también tienen institución de cantor, funciones de comentadores u otras que libremente se forman en los consejos litúrgicos de las parroquias. En algunas ocasiones, sí, la Iglesia, ante la necesidad, puede permitir, y lo hace con mucha frecuencia hoy día, que los laicos presidan las celebraciones paralitúrgicas, ¿verdad? Las celebraciones de la palabra, que se llaman, y también administrar en ciertos casos, o en muchos casos, el bautismo, repartir la Sagrada Comunión, cosa que a veces el pueblo no quiere o no comprende, pero que es perfectamente legítimo, e incluso asistir al matrimonio en aquellos lugares que así lo decide el obispo, porque ya tenemos facultad de la Conferencia Episcopal y de Roma para hacerlo, dada la escasez de sacerdotes. Es decir, en principio, los fieles laicos pueden, con las debidas licencias, ser acólitos, instituidos acólitos y lectores permanentes, ser ministros extraordinarios de la comunión, de la Sagrada Comunión, repartir la Sagrada Comunión, presidir las celebraciones paralitúrgicas, las celebraciones de la palabra, dar la comunión, bautizar incluso, y casar, según los lugares y la explicación que se les da a las personas, aunque a veces las personas como que se resisten para esto. Si a veces se resisten para que el diácono bautice, yo tuve en Puebla, que es un lugar muy evangelizado, no te admiten que un diácono bautice, quieren que sea el sacerdote y que haya misa, ¿verdad? Para ellos sufren mucho. Alguna vez me fueron a preguntar que su niño va a decir bautizado por un diácono.
tuve que explicarles, sacar la Sagrada Escritura, ver el pasaje en que el diácono Felipe bautiza al ministro de la reina de Candace, Etiópicos. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de la Escritura en el cual el diácono Felipe sube al carro, le explica la Escritura y el ministro pide el bautismo? Finalmente el canon 211 dice, 231 dice: los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial en la Iglesia tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su función y para hacerla con conciencia, generosidad y diligencia. Estos servicios son hoy día muy apreciados por la Iglesia, a lo mejor antes no lo fueron, pero de todas maneras siempre han sido valiosos servicios. ¿Por qué? Porque cualquier servicio para el reino y la Iglesia no tiene precio, es invaluable. Sin embargo, el problema es el problema de la remuneración. Todo depende si los laicos se consagran casi definitivamente a una tarea de estas, ¿verdad? En Europa, en Alemania, no digamos, están acostumbrados a que los laicos que se dedican al servicio de la Iglesia, pues sean como empleados, que tengan todas las garantías sociales y un sueldo remunerado adecuado. No digamos en Alemania que pues los sueldos son muy buenos, ¿verdad? Los que trabajan en la curia romana, muchos laicos, ya ven ustedes que ahora que corrieron al mayordomo del Papa y a otros por haber abusado de su cargo y haber hecho públicas cartas, pues que no dijéramos que tenían cosas, yo leí todo este dossier, pues no, cosas internas de la Iglesia, como que todo gobernante tiene sus problemas, ¿verdad? Todo gobernante tiene sus problemas y a él llegan, sobre todo al Papa, cartas de todo el mundo, de todos los obispos, de todas las situaciones, de todos los gobiernos, de todos los países. Bueno, son cosas que debe uno mantener reservadas, ¿verdad? Pero nada más, no es que sea alguna cosa mala o como pueden pensar algunos, ¿verdad? Hay las cartas, porque le escriben al Papa o que el Papa escribe, pues se trata de los mismos asuntos de la Iglesia. Pero en fin, ya ven ustedes el escándalo que hicieron los medios por esta situación. Bueno, pues fueron condenados y luego, bueno, pues despedidos de su cargo, pero el Papa los ha perdonado ya, total, los ha perdonado, aunque fueron condenados justamente, ¿no? En fin, como digo, los laicos pueden ser llamados a los servicios eclesiales y en este caso, si la Iglesia les paga. El Papa Juan Pablo II decía que con respecto a las quejas de los laicos que llegaban allá a la Ciudad del Vaticano, de los laicos que trabajan para la Ciudad del Vaticano, claro, lógicamente, pues decía que prefería un abuso a que alguien saliera con la idea de que había sido explotado o que había sido injustamente tratado en materia económica. Así es que la Iglesia piensa de otra manera. Ya ven ustedes que la Ciudad del Vaticano, que es un estadito de a lo más será 1 o 2 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Sin embargo tiene su banco, tiene su mercado, tiene todas las cosas de un estado, en el cual no se cobran impuestos, ¿verdad? Se vive de los donativos de los fieles, ¿verdad? De todo el mundo, pero pues lógicamente las cosas son de excelente calidad y de primera calidad. Esto lo decimos para reflexionar sobre la función que tiene la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano no tiene otra función que la de garantizar la libertad del Papa. ¿Por qué? Porque en los lugares donde, por ejemplo, en Turquía, que está el patriarca de Constantinopla, ¿verdad? Dijéramos la segunda sede, el de la antigüedad importante, el pobre patriarca no puede hacer nada porque está totalmente sujeto a las autoridades, ¿verdad? No puede ni siquiera tener un seminario porque las autoridades civiles no se lo permiten. Es un país, aunque es laico, es islámico de todas maneras de fe y hay muchísimas dificultades para esto. Es por ello la necesidad se ve obligada de la libertad de la Iglesia a través de un pequeño territorio que es la Ciudad del Vaticano. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida,
Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporciona todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es una muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Es inadmisible la afirmación de que el DIU no es abortivo, cuando las mismas revistas especializadas y hasta la Organización Mundial de la Salud, en sus informes al respecto, así lo reconocen explícitamente. Tanto es así que mientras fue ilegal el aborto, fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo puede pretender este mundo el respeto de los derechos humanos si se excluye a los no nacidos de su aplicación? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estás escuchando Colonia Radio. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Estamos hablando de la Ciudad del Vaticano, que es un estado jurídicamente reconocido por todos los estados del mundo. Tiene relaciones, solamente Estados Unidos es el país que tiene más relaciones con más países que la Santa Sede. La Santa Sede tiene relación con muchísimos países, 100 y tantos, ¿verdad? Es un estado perfecto en el sentido de que tiene todos los medios para subsistir, ¿verdad? Es un estado que tiene muy pocos habitantes, es un estado ciertamente rarísimo, atípico, porque nada más tiene como finalidad sostener a la Santa Sede en su independencia, ¿verdad? Decíamos que más aún yo he pensado que por qué no el Santo Padre
se compra una de las muchísimas islas que existen allá en las Islas Maldivas o en Oceanía o en la Polinesia, ¿verdad? Tantas miles y miles de islas, y se hace otra sede para que tenga mayor libertad todavía, ¿verdad? Una sede donde pueda tener sus oficinas administrativas, y claro, Roma seguirá siendo eternamente Roma. ¿Por qué? Porque está unido a la fe la sede de Roma, pero de todas maneras que tuviera otras sedes alternas, por lo menos una, ¿verdad? Otro estado independiente o parte de la Ciudad del Vaticano que tuviera para garantizar las diversas funciones de la Iglesia. Yo creo que ya es muy pequeña la Ciudad del Vaticano para todo lo que significa la Iglesia, fuera claro del signo de la comunión, pero en fin, esas son ideas nada más mías, ¿verdad? De que tú pudiera tener fuera de vacaciones más bien a Oceanía, ¿verdad? A una isla grandecita, suficiente para tener la Santa Sede todas con más libertad todavía de las funciones que debe ejercer en este mundo. Ya ven ustedes que el Estado Vaticano es un Estado pequeñísimo, pero que tiene todo lo necesario, desde una gendarmería, un ejército pequeñísimo de 100 y tantas gentes, que son la Guardia Suiza, pero al fin y al cabo significativamente tiene todos los elementos estructurales de un Estado. Tiene sus tribunales no nada más eclesiásticos, sino sus tribunales laicos para las personas que viven dentro de la Ciudad del Vaticano. De hecho, estas dos personas que le robaron la documentación al Papa, que eran mayordomos, que lo ayudaban, pues fueron juzgados por la Ciudad del Vaticano, por el tribunal, con todos los elementos de la ley, con toda justicia, con todas las formalidades de la ley, y tratados pues en realidad de una manera como no trata ningún Estado en este mundo. Bien, entonces terminamos estos cánones, ¿verdad? Y el único problema que digo es ver cuando un laico ya se dedica más totalmente a las funciones eclesiásticas, pues proveer a la Iglesia a su sustento, ¿verdad? Sabiendo que en principio los servicios eclesiásticos de este tipo no son remunerados. Eso para que lo sepan los fieles. Tenemos un tercer título, que son los ministros sagrados o clérigos. Los ministros sagrados se llaman clérigos y son de 3 grados, ya lo hemos dicho. En la actualidad hubo otros grados en la antigua, en el código anterior, ¿verdad? Como fueron las órdenes menores, la tonsura, los subdiáconos. Hoy nada más hay 3 grados en la Iglesia latina: diáconos, presbíteros, sacerdotes de segundo orden, y obispos, sacerdotes de primer orden, ¿verdad? Esos son los grados de la jerarquía eclesiástica. Claro, entre los obispos está el Santo Padre, ¿verdad?, que preside a todos los obispos y que tiene jurisdicción sobre todos los, como ya veremos en su oportunidad, leeremos sus funciones. Tiene su signo de comunión y de jurisdicción sobre toda la Iglesia, sobre todos los fieles cristianos bautizados que se confiesan católicos. Dice el canon 232: la Iglesia tiene el deber y el derecho propio exclusivo de formar a aquellos que se destinan a los ministerios sagrados, ¿verdad? Esto es lógico, ¿verdad?, que la Iglesia forme a sus ministros sagrados. Dice el canon 233.1: incumbe a toda la comunidad cristiana el deber de fomentar las vocaciones para que se provea suficientemente las necesidades del ministerio sagrado en la Iglesia entera. Especialmente este deber obliga a las familias cristianas, a los educadores y de manera peculiar a los sacerdotes, sobre todo a los párrocos. Los obispos diocesanos, a quienes corresponde en grado sumo cuidar que se promuevan las vocaciones, instruyan al pueblo que se les está encomendado sobre la grandeza del ministerio sagrado y la necesidad de ministros en la Iglesia, promuevan y sostengan iniciativas para fomentar las vocaciones, sobre todo por medio de las obras que ya existen con esta finalidad. Aquí una y otra vez la Iglesia nos recuerda la importancia de cuidar las vocaciones, de formar las vocaciones, de fomentar las vocaciones. Como yo digo, el seminario es el corazón de la Iglesia. El corazón de la diócesis es el seminario. En la actualidad, prescindiendo de otras épocas,
no se podría entender la iglesia sin el seminario. Por eso lo primero que llega un obispo cuando se crea una nueva diócesis es hacer su seminario, que es de donde van a salir los que lo puedan suplir, y que no es como otras profesiones que o pueda uno fabricar, a veces se fabrican en las universidades al vapor, ¿verdad?, ciertos técnicos, ¿verdad?, sino es la carrera sacerdotal tiene otros objetivos, tiene otras metas, y por consiguiente debería ser de sumo cuidado, y es de sumo cuidado, trata de ser de sumo cuidado para formar adecuadamente a los sacerdotes, porque no es una vocación nada más de índole funcional, ¿verdad?, sino es una vocación en toda la amplitud de su palabra, y que exige una vida muy específica, muy especial, ¿verdad?, muy típica, ¿verdad?, que no es común a los otros fieles cristianos, ¿verdad? Los clérigos se dedican por una vida diferente, ¿verdad?, y por consiguiente su formación tiene que ser muy específica. Ya se les ha dicho aquí, yo también tantas veces, la necesidad de las vocaciones. No nos damos cuenta de la grave situación que tiene la iglesia porque no tiene vocación. Les decía que hace poco tiempo me llegó un documento de Canadá, de un congreso, en que decía que en Canadá, que es una iglesia católica, tiene Quebec, Montreal, tiene una parte francesa sumamente católica, sin embargo, ha caído en que no tienen vocaciones. Hay más obispos que vocaciones en el seminario mayor. Y esto significa que la iglesia, pues tiene que haber un cambio, porque si no, pues se va a acabar. Ahora la han llenado con que aceptan sacerdotes de la India, de América Latina, de muchas partes, pero eso no es la solución, por aquello que para los toros dejarán los caballos de allá mismo. Es decir, las verdaderas vocaciones son las que surgen en el lugar donde se implanta la iglesia, ¿verdad? En un principio sí, por ejemplo, para Baja California vinieron de varias partes, ¿verdad?, de Veracruz, de Michoacán, etcétera, pero después, bueno, pues ya todos tienen que ser de aquí. Lo mismo todas las diócesis. La Arquidiócesis de México hasta hace muy poco tiempo tenía clero prestado, en el sentido de que todas sus vocaciones, aunque pertenecían a la arquidiócesis, eran de Toluca fundamentalmente, ¿verdad?, y no del Distrito Federal. Ahora, cuando ya se separó Toluca, se separó Cuautitlán, se separó Texcoco, se separó Tlalnepantla, pues las vocaciones tienen que salir del Distrito Federal, y más o menos tiene un número apenas suficiente para llenar los huecos, ¿verdad? Hay lugares en cada diócesis que como que se especifican en que fácilmente salen más vocaciones, y otros lugares donde no salen vocaciones. Todos los estados conocen de esto, ¿verdad? Por ejemplo, Guerrero tiene Buenavista de Cuéllar, que es famoso por su tradición eclesial de que hay muchas vocaciones, ¿verdad? Pero aún en los estados que tienen muchas vocaciones, hay lugares como más específicamente que surgen las vocaciones, porque hay mejores familias cristianas, porque es una iglesia más constituida, porque es una iglesia más evangelizada, y por consiguiente tiene mayores posibilidades de que surjan las vocaciones. Pues yo exhorto a todo Tijuana, ¿verdad?, a todos los jóvenes que sientan algún género de que, alguna inquietud, alguna por ahí algún pensamiento de vocación, pues que acudan a los preseminarios, sea del seminario conciliar, del seminario diocesano, que continuamente hace preseminarios, o de las diferentes congregaciones religiosas, ¿verdad?, que tienen sus colectores vocacionales, como fueron los padres franciscanos, los padres jesuitas, los padres javerianos, los padres mercedarios, los padres nosotros, misioneros del Espíritu Santo. En fin, siempre que hay presente alguna congregación, pues tiene su mecanismo para que, si alguno se desea enrolar, siente que lo llama por ahí nuestro Señor, pues es la manera de poder llegar y aclarar su vocación, porque la vocación ahora sacerdotal lamentablemente requiere todavía muchas mamparas, que un postulantado, que un noviciado, que un aspirantado. Ya no es tanto como antes, que directamente entraba el chiquillo al seminario y ahí se formaba en todo, sino ahora entra más grande y hay menos formación cristiana. Antes ya llegaba uno formado parcialmente por el medio y la familia, y ahora la formación es
unas etapas muy difíciles y muy distintas. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios.